Vamos a empezar entonces con esta conferencia del día de hoy que nos invita a estudiar este fenómeno al que llamamos las dimensiones. Un tema que nos lleva a ampliar o a expandir la visión y comprensión limitada que tenemos de lo que es la vida o de lo que es la realidad, de la cual nosotros también hacemos parte. Resulta que la mayoría de personas, la mayoría de seres humanos, desarrollamos nuestra visión de la vida o de la realidad y de ahí nuestro propósito existencial, o sea, el sentido que le damos a la vida, de lo que siempre nos han mostrado y nos han dicho que es la realidad. A través de la educación social, política, económica, religiosa, entre comillas, cultural, o sea, lo que nos enseñaron en la escuela primaria, secundaria, en la universidad, lo que nos dijeron siempre los gobernantes y políticos de lo que es la realidad, el propósito de la vida que se estableció en el medio social, que es meramente económico, la información que nos transmitió la religión de lo que es la realidad, la información de la cultura del país, el continente donde nacimos, la información de los medios de comunicación con los que siempre estuvimos expuestos, como la televisión, la radio, las revistas, los periódicos, las propagandas, las películas. Personalmente yo nací pegado a un televisor y desde chiquito, sin saber nada de la vida, fui absorbiendo información que fui grabando en mi cerebro como la realidad de la vida. También de la ignorancia colectiva recibimos la información de la realidad, que es la información que nos dan los demás, que han sido dormidos antes que nosotros, o educados antes que nosotros, por el medio social, político, económico, religioso, cultural, el papá, el abuelo, el tío, el vecino, el profesor de la escuela. Es así que la mayoría de personas, o la mayoría de seres humanos, creemos, consideramos y valoramos como realidad únicamente aquello que podemos ver y tocar. El mundo físico, el plano material. McDonald's, el Corte Inglés, los edificios, el cemento, las calles, los coches, también la montaña, el árbol, mi cuerpo, yo, la materia. ¿Qué más puede ser la realidad? Esto es lo que siempre me han dicho. Esto es lo que siempre vi en televisión. Esto es lo que me dice mi papá. Esto es lo que yo considero que es la realidad. Y bajo esta percepción limitada, condicionada, aprendida de lo que es la realidad, entonces la mayoría de personas dedicamos nuestro tiempo, energía, interés, esfuerzo, talento, capacidad a crecer y progresar en este campo de percepción, que es el mundo material. Por eso estudiamos y nos preparamos para el día de mañana, nos formamos para ser alguien. Trabajamos y ganamos dinero, montamos una empresa, un negocio, invertimos el dinero, compramos una casa, un coche, propiedades, bienes. Moldeamos nuestro cuerpo, que es parte de la realidad. Vamos al gimnasio, nos operamos, nos ponemos, nos sacamos, nos agrandamos, nos achicamos. Porque lógico, si para mí esto es la realidad, ¿qué más voy a querer yo que progresar en eso que es la realidad? No quiero ser mediocre, no quiero ser vago, no quiero ser una persona irresponsable. Entonces busco progresar. Pero lamentablemente esta es una parte de la realidad, una porción de la realidad. No es toda la realidad. Es la realidad del hombre dormido, de aquel al que lo han puesto a dormir, porque no le enseñaron a pensar, no le enseñaron a observar, no le enseñaron a usar el discernimiento, no le enseñaron a investigar para descubrir la verdad. Le enseñaron a creer, le enseñaron a aceptar todo lo que se le dice, le enseñaron a imitar el patrón establecido, para convertirlo en un engranaje más de un sistema de producción y consumo imparable, que no es el propósito de la existencia humana, sino el interés de las personas que gobiernan el mundo material, que son los dueños del mundo material y que eran los dueños antes de que nosotros naciéramos, nosotros sin saberlo. Los dueños del gallinero, que hacen con las gallinas lo que quieren. Les dicen que se pongan mascarillas, que se vacunen, las matan si quieren. Hacen lo que quieren, las ponen a trabajar todo el día por sus propios intereses. Entonces tenemos que ver que hemos creado, fabricado y hemos creído en una realidad artificial, incompleta. Hemos creado una realidad artificial incompleta que nos impide vivir en armonía y plenitud con la vida.
con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con los demás, con el planeta. Porque es incompleta. Una realidad de la vida que nos convierte en seres superficiales, superfluos, externos, materialistas, por lo tanto vacíos, infelices, incompletos, porque teniéndolo todo, no tenemos nada. Porque todos ustedes y todas las personas hoy en el mundo tienen todo para ser felices, y más que todo, pero no son felices. Sufrimos de angustia, depresión, tristeza, inseguridad, miedo al día de mañana, esto, lo otro, día tras día, teniéndolo todo y más que todo. Porque esta no es estamos enfocando mal la realidad y viviendo en base a lo que no es la realidad. Toda esta conferencia nos invita a entender que la realidad se expande mucho más allá de lo que nos hicieron creer, de lo que podemos ver y tocar. La realidad de la vida es multidimensional, no unidimensional como nos hicieron creer, una sola dimensión o como nos gusta creer. Son muchas dimensiones, varias dimensiones, planos, mundos, diferentes niveles de frecuencia vibratoria que se complementan y que forman la realidad. Porque la realidad de la vida es multidimensional. Todos los seres que existimos en este plano físico, material, mundo tridimensional, tenemos alma y espíritu en otras dimensiones de la realidad. Que no podamos ver y tocar el alma y el espíritu no quiere decir que no exista. La señal del móvil no la podemos ver ni tocar, ¿o sí? Los mensajes llegan, existe la señal de radio. El gas, a veces no lo podemos, si no le pondrían un olor no lo podríamos captar, pero es real, aunque no lo podamos ver. No todas las cosas que no podemos ver o tocar no son reales, simplemente por eso. Debemos entender entonces que somos seres multidimensionales, todas las personas, y que la realidad es multidimensional, y que esas dimensiones están aquí ahora con nosotros, no están lejos de nosotros como en un techo por allá arriba. ¿A dónde están las dimensiones por allá? No están acá y acá con nosotros, porque el alma y el espíritu está aquí ahora con nosotros, pero en otro nivel de frecuencia. Las dimensiones son espacios que se atraviesan, se penetran, se compenetran, pero no se mezclan, porque están en un nivel de frecuencia diferente. Como por ejemplo puede ser la señal de radio que se cruza con la señal de internet, pero no se mezclan. ¿Por qué? Porque tienen otra frecuencia, otra vibración, otra frecuencia. De la misma manera o comparativamente pasa lo mismo con el alma, con el espíritu y con estas dimensiones. Están aquí ahora, pero en otros espacios, algo difícil de entender para la razón, para la mente. De ahí vienen esas apariciones místicas de vírgenes o seres espirituales, maestros, que pueden ver a veces las personas que tienen clarividencia o que tienen esa clarividencia por un momento, o los niños que son más libres. De ahí la realidad del desdoblamiento astral. Cuando uno se desdobla, sale en otra dimensión, pero sale acá mismo, no sale por allá lejos en otra dimensión, sale acá mismo, pero en otro espacio. De ahí la realidad de la muerte. Cuando una persona muere, pierde el cuerpo físico, pierde el cuerpo terrenal, material, pero no pierde la vida. La vida continúa, la vida es eterna, es una sucesión de muchas etapas. Y simplemente cuando una persona muere, perdió el vehículo que le permitía estar en la tercera dimensión, pero inmediatamente ya está en otras dimensiones. Está existiendo con otros cuerpos sutiles, el alma, el espíritu, en otra dimensión de la realidad, de la naturaleza. Todos los maestros sabios, iluminados, nos vinieron a enseñar esto. Ya nos vinieron a enseñar esto hace 2500 años, 5000 años. Todos hablaban de lo mismo. No utilizaban la palabra dimensión. ¿Cómo llamaban a este fenómeno? El reino de los cielos, los mundos superiores, las moradas celestiales, la eternidad, el mundo de los dioses, Lao Tse, Jesús, Moisés, Sócrates, Krishna, Buda.
investiguemos las enseñanzas. Todos hablaban de lo mismo. Hoy usamos la palabra dimensión, pero es lo mismo. Porque hoy la física cuántica pues, nos permite usar esa palabra, diferentes niveles de frecuencia vibratoria, pero es lo mismo. Todos nos hablaban de lo mismo y todos nos dijeron que tenemos alma y espíritu y que eso continúa. Y todos los sabios nos enseñaron a hacer un trabajo en estas dimensiones internas que no podemos ver, que es un trabajo en nuestra propia alma, siendo este el propósito superior real de la existencia humana, no el propósito que se inventa el humano en el mundo terrenal, que ahora, como vamos a ver, desaparece, sino el propósito real de la existencia, el que nos lleva a vivir en armonía y plenitud con la vida, con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con los demás, con el planeta, con todas las criaturas. Y si uno practica el conocimiento y realiza ese trabajo, se va a dar cuenta de que esto es real. ¿Sí o no? Empieza a vivir en una armonía, porque empieza a vivir uno en base a la realidad, no a una realidad superficial, incompleta, que me enseñaron a vivir, que no me lleva a la felicidad, ni a vivir en plenitud con los demás, ni conmigo mismo, ni con nada. Es el trabajo que nos lleva a encontrar la verdadera felicidad, que está más allá de los placeres que buscamos en el mundo, o de la felicidad que buscamos en el mundo material, que la buscamos, y nunca la encontramos, porque ahí no está. La buscamos en posesiones, la buscamos en bienes, la buscamos en logros, la buscamos en el placer del cuerpo, y la seguimos buscando, nunca la encontramos, siempre seguimos sufriendo, porque ahí no está la felicidad. La felicidad está cuando se trabaja sobre la totalidad de la realidad. Y es el trabajo que nos lleva a comprender los misterios de la vida y de la muerte. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Un gran sabio que era Lao Tse decía: al venir llamamos vida, al marchar llamamos muerte. Muy pocos hombres comprenden los misterios de la vida y de la muerte, porque a muy pocos hombres les interesa en la vida reflexionar sobre estas cosas. Decía Lao Tse, a los hombres les interesa extender lo más que pueden su vida, y por eso desconocen los misterios de la vida y de la muerte. ¿Qué pasa? El hombre terrenal, el hombre dormido, educado para ser dormido, se empeña en seguir creciendo en el mundo material. No quiere escuchar lo que le dicen los sabios. Se aburre de lo que le dicen los sabios y convierte a la religión en parte del mismo mundo material. Y sigue empeñado en crecer en el mundo material porque piensa que esa es la evolución del hombre, que lo va a llevar lejos y lo va a llevar a ser feliz. Y hemos crecido como seres humanos en el mundo exterior. Hemos avanzado mucho, ¿sí o no? Sí. En cosas increíbles, en la ciencia, en la tecnología, en el transporte, en la industria, en la construcción, hasta en el campo de la belleza. Cosas increíbles, todo exterior. Y en lo interior estamos atrasadísimos. Así como estamos evolucionados en lo exterior, estamos atrasados en lo interior. Estamos en la edad de piedra. En el interior seguimos siendo trogloditas, neandertales, peor aún, porque seguimos siendo violentos, agresivos, insensibles, inconscientes, degenerados, buscando la felicidad donde no está, creando armas para un futuro mejor, matando a personas porque tienen otra creencia, yendo a ver un partido de fútbol y porque el otro tiene otro equipo lo dejamos ahí tirado y lo matamos tal vez, degenerando sexualmente, matando animales con una insensibilidad como si estaríamos en la época de, yo qué sé, del hombre con el palo, el garrote en el hombro, y lo seguimos haciendo porque no hemos evolucionado nada en lo interior, solo en lo exterior. Y una persona, sociedad o humanidad que no equilibra el desarrollo exterior con el desarrollo interior, destruye y se autodestruye. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros, como individuos y como humanidad. Estamos al borde de la destrucción.
consumiendo el planeta, no sabemos si va, en cualquier momento tiene una bomba, se arma una guerra. ¿Por qué? Porque no hay evolución interior. Nos dedicamos meramente a lo exterior, pensando que somos muy evolucionados y que vamos a llegar muy lejos. Abarcamos una realidad o vivimos una realidad incompleta. Entonces, estudiar las dimensiones es muy importante que componen la realidad porque nos lleva a conocernos a sí mismos y a desarrollarnos en ese campo en el que no estamos desarrollados, en lo interior. Por lo tanto, armonizar con la vida, con los demás, encontrar la felicidad y darle un sentido trascendente y completo a nuestra existencia. Trascendente que va más allá del mero mundo material y completo, ¿sí? Real. ¿Por qué real? Porque si yo tomo conciencia de lo que es la realidad, que se expande más allá de este mundo y de mi cuerpo, entonces voy a poder vivir en base a darle un propósito real a mi vida. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Vale. Entonces, ahora vamos a estudiar estas dimensiones que componen la realidad. Vamos a ver sus características, cómo nos manifestamos en ellas. Pero antes tenemos que entender que estas dimensiones se despliegan o se desdoblan unas de otras de aquel principio creador al que llamamos Dios, el absoluto, el origen, la perfección, el amor y la sabiduría. Esas dimensiones surgen de ese principio. O ese principio creador, desde ese principio creador, surgió el universo multidimensional en el que estamos metidos, todos nosotros. Y esas dimensiones, a medida que se van desdoblando unas de otras, van aumentando el número de leyes, va aumentando la materialidad, va aumentando la densidad. Las dimensiones se dividen y subdividen según la cantidad de leyes que las rigen. Más leyes tiene una dimensión, más materialidad, más densidad, más condicionamiento. Menos leyes tiene una dimensión, menos materialidad, menos densidad, menos condicionamiento, más libertad, más amor, más sabiduría, más plenitud, porque las dimensiones que tienen menos leyes están más cerca de ese principio creador. Las que se alejan son las que tienen más leyes, donde disminuye la perfección, siendo un reflejo de la perfección, disminuye el amor, disminuye la sabiduría, aumenta la materialidad, disminuye la libertad. Comprendiendo que esto es una imagen ilustrativa, ¿sí? Porque las dimensiones no se desdoblan así, están todas aquí y ahora, pero es una imagen para que podamos entender. Entonces, las dimensiones se dividen según leyes y según la densidad, como se divide el agua y el aceite. ¿Qué pasa si ustedes agarran en un frasco de cristal y ponen agua y aceite y lo mezclan así, lo baten y lo dejan ahí un rato? Se separa solo, porque tienen distinto nivel de densidad. Así pasa con las dimensiones, así pasa con el cielo y el infierno. Son mundos totalmente separados. Las cosas que pasan en un mundo, en una dimensión, no ocurren en la otra. Los fenómenos. Los seres de una dimensión no se pueden meter en la otra dimensión. O sea, no pueden existir y vivir ahí. La felicidad que se experimenta o el estado que se experimenta en una dimensión no se experimenta en la otra. Las leyes que hay en una dimensión no hay en la otra. Aunque se tocan las dimensiones, están todas aquí y ahora, se atraviesan o penetran, no se mezclan, están separadas por las leyes. Todas estas cosas es importante entenderlas para comprender el estudio que vamos a hacer ahora. Y las dimensiones son tanto mundos existenciales como niveles de conciencia. O sea, una cosa es un mundo existencial en el que me puedo meter. Otra cosa es un nivel de conciencia que lo puedo experimentar acá mismo, desde el cuerpo físico. Porque el cielo es un mundo existencial, donde tal vez cuando me muero pues podré ir. Pero puedo experimentar el cielo en la tierra, si llevo mi conciencia a esa dimensión superior, haciendo un trabajo interior. También puedo experimentar el infierno en la tierra, ¿sí o no? Si me meto en un estado de depresión, tristeza, ira, y estoy acá, pero estoy en el infierno, mi conciencia está en el infierno. ¿Vale? Bien.
Entonces vamos a comenzar con el estudio de estas dimensiones, comenzando por la tercera dimensión. La tercera dimensión es el mundo de los volúmenes, largo, alto y ancho, 3 dimensiones unidas. La extensión del punto hacen la línea, que es una dimensión, la extensión de la línea forman la superficie, que es otra dimensión, la expansión o extensión de la superficie forman el volumen. Esto lo aprendimos en la escuela. Largo, alto y ancho, el mundo de los volúmenes. Esta es una dimensión gobernada por 48 leyes. Y por lo tanto, una dimensión de, como lo vimos recién, muchas leyes, alta materialidad, alta mecanicidad, mucha densidad, condicionamiento, dolor y sufrimiento. Una dimensión que está bastante alejada de ese principio creador al que llamamos Dios. Si ustedes observan la vida en este mundo, se van a dar cuenta de que estamos muy condicionados, sujetos a la mecanicidad. Todos los días tenemos que repetir, repetir, repetir. Tenemos que trabajar para sostener la vida. Tenemos que alimentarnos, tenemos que asearnos. Tenemos que sostener la salud del cuerpo. Eso en otras cosas, en otras dimensiones no sucede. Tenemos que sostener la vitalidad y el cuerpo mismo, que finalmente decae, envejece, enferma y muere. Y entonces nos preguntamos, ¿para qué? Esto no es una realidad agradable para nadie, ¿o sí? Se te empieza a caer el pelo, se te pone blanco, se te empieza a salir la panza, la barriga, se te va la fuerza, pierdes la vitalidad, la energía, las ganas de vivir, la belleza, todo. Pero esto es una realidad inevitable de este plano, que no queremos ver. La mayoría de las personas no la queremos ver. Porque cuando la empezamos a ver decimos, entonces ¿para qué estoy viviendo? Tenemos que saber que en este plano, en esta dimensión, todos los seres somos pasajeros y la realidad que construimos en ella también. ¿Dónde está la realidad de nuestros abuelos o de los padres de nuestros abuelos que vivieron y creyeron en esa realidad? ¿Dónde está la realidad de los antiguos reyes de España que estaban en su gloria y que pensaron que eso iba a ser para siempre? ¿Dónde está? ¿Dónde está la realidad de las antiguas civilizaciones que llegaron a una gloria increíble? Egipto, Roma, los persas, Babilonia. Y construían y vivían construyendo una realidad en el plano físico porque pensaban que eso iba a ser perdurable. Si no, uno no se va a poner a construir tremenda pirámide y se sabe que se va a destruir. Pero todo en este mundo pasa. Es pasajero. Es impermanente. Me acuerdo una vez que fui a mi ciudad, a mi país, después de muchos años, y pasaba por la casa del abuelo de un amigo y vi como la casa estaba demolida, derrumbada, tirada abajo. Y yo iba a la casa del abuelo de mi amigo, la visitaba y veía como el abuelo tenía sus coches, tenía su esposa, tenía su trabajo, pero ya estaban construyendo otra realidad, otros ladrillos para otra casa, con personas que vienen a vivir una realidad que no saben que va a ser destruida. Por eso todos los sabios llamaban a este mundo el mundo de la ilusión. Los hindúes hablaban de Maya, el plano físico, una ilusión. Todos los sabios hablaban de eso, porque todo acá es impermanente, es pasajero. Y esto no nos lleva a ponernos tristes, sentirnos mal, sino a despabilarnos, a ver que la vida física, el mundo tridimensional, es un medio para la realización espiritual, es un medio para el crecimiento interior, si no, no tiene sentido. Y si no, nos pasa que cuando llegamos vivimos todos muy bien, felices, y cuando vamos llegando al final del trayecto decimos, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el sentido? ¿Por qué se me va todo esto? Porque no comprendemos, o no comprendimos nunca, que el plano físico es un medio para el crecimiento interior. Podemos ser felices, podemos vivir bien, pero es un medio para la realización espiritual. Y si no la contemplamos de esa manera y hacemos un trabajo interior en esta vida, pues estamos en una ilusión, dormidos en el materialismo. Una persona materialista no es una persona mala, sino que está fascinada con el mundo material, dormida pensando que va a ser para siempre. ¿Vale? Otra característica de esta dimensión es que
como está muy alejada de ese principio creador, al que llamamos Dios, está alejada del amor y la sabiduría. Es una dimensión con un escaso nivel de amor y sabiduría. Y por eso acá lo normal, ¿qué es? La injusticia, el maltrato, el egoísmo, el abuso, la corrupción, el robo, la burla, la discriminación, la contaminación, las guerras, las conspiraciones, la maldad. Eso es normal acá. Son cosas normales, porque estamos muy alejados de ese principio creador y los seres de esta dimensión tenemos ese nivel de conciencia. Y no es agradable vivir en un mundo así, construyendo una realidad que yo quiero que sea feliz y que vaya todo bien, y los políticos me están robando todo, entramos en crisis, me tiran una bomba, están contaminando y entonces me agarro una enfermedad porque tengo una antena acá al lado, o me roban, o me matan, o pasan un montón de cosas acá, porque acá pasan cosas terribles, porque ese es el nivel de conciencia de los seres de este mundo, que eso lo estudiamos mejor en la conferencia del País Psicológico. Pero, viendo el lado positivo, tenemos que entender que este es el terreno de aprendizaje, porque de acá podemos sacar la sabiduría de la vida, acá podemos evolucionar espiritualmente. El mismo Buda decía que este plano era el más favorable para el crecimiento interior, porque en el infierno ya no se puede hacer nada. Y en los cielos, las almas se duermen en un placer y un gozo increíble y no evolucionan, no trabajan. Este es el plano perfecto, donde hay dolor, sufrimiento, egoísmo. Acá podemos rescatar la sabiduría aprendiendo a tratar a los demás como queremos ser tratados, dejando de tratar como no nos gusta que nos traten, recibiendo el aprendizaje del karma, porque el karma nos devuelve lo que nosotros dimos en esta vida o en la que sea. Y cuando nos devuelven las cosas, una frase dice que las cosas no parecen malas cuando uno las hace, sino hasta que a uno no se las hacen. Entonces, cuando fueron egoístas conmigo, cuando se burlaron de mí, cuando fueron tiranos conmigo, cuando me estafaron, cuando me fueron infiel, ¡ah, qué dolor! Y ahí puedo aprender a dejar de ser así y tratar así a los demás. Entonces el karma nos invita a aprender y podemos sacar una sabiduría y un amor que no teníamos en este plano físico. En este plano físico podemos aprender del placer y del dolor y reconocer que el placer no es felicidad, porque eso es a lo que nos lleva el sueño de la conciencia. Buscamos la felicidad en el placer, del cuerpo, de todo, de la alegría, de la euforia, de la fiesta. Pero eso, ¿cómo nos sentimos al otro día? Vacío. Vacíos, con desánimo, con dolor. Entonces podemos ir reconociendo que el placer esconde dolor. Y reconociendo esas cosas podemos acercarnos a la verdadera felicidad, que es el gozo de la conciencia, que está más allá del placer y del dolor. Entonces acá podemos aprender del gimnasio de la vida, del gimnasio de las relaciones humanas, porque estamos en relaciones acá con gente de todo tipo. Entonces aprendemos porque nos salen yoes, defectos, ira, celos, miedo, egoísmo. Entonces vamos trabajando nuestros propios yoes en ese gimnasio, en este plano físico, cosa que en otro lado tal vez no podríamos hacer. Y así entonces podemos evolucionar y en algún momento graduarnos de acá, irnos sacando la sabiduría. Si no sacamos la sabiduría, volvemos, por eso está la reencarnación, volvemos una y otra vez. Pero cuando rescatamos el amor y la sabiduría necesaria, entonces ya no somos afines a este mundo. Y entonces nos vamos de acá, a un mundo afín al cambio que hemos hecho. ¿Bien? Por eso es muy importante el plano físico. Estudiemos ahora lo que es la cuarta dimensión, pasando a otro tema. La cuarta dimensión es el trasfondo vital del mundo físico. Todo lo que existe tiene un trasfondo vital. Es la vida del mundo físico. Es lo que nos da energía, vitalidad, salud. Es lo que mantiene a la materia integrada, con vida, en movimiento, con funcionamiento, porque el cuerpo está funcionando. El metabolismo está funcionando, la respiración, el latir del corazón, luchamos contra las enfermedades, el cuerpo lo hace solo, porque tiene un trasfondo vital. Todos los seres de la tercera dimensión, entonces, tenemos una envoltura o cuerpo vital en esta cuarta dimensión, que nos da vida, salud, energía, y que es la que determina nuestro tiempo de vida. Toda la materia orgánica, la materia física, tiene un tiempo de vida. Y ese tiempo de vida no es el tiempo del reloj,
El reloj es un tiempo que nos sirve para organizarnos, ponemos una cita, se me hizo tarde. Pero hasta el mismo reloj tiene un tiempo de vida, que es un periodo vital. Porque en un momento se empieza a descomponer, sus materiales se empiezan a pudrir, se empieza a oxidar y desaparece. Y así todas las criaturas tenemos un tiempo vital, un periodo vital. El mosquito, el perro, el humano, la silla, hasta el planeta. Tiene un tiempo, un periodo vital, que es el verdadero tiempo. Por eso esta dimensión se la llama la dimensión del tiempo. Que es la vitalidad que tienen todas las cosas. En otra característica, gracias a esta dimensión, es que los santos iluminados podían levitar, metiendo el cuerpo físico en esta cuarta dimensión, muchas veces sin darse cuenta. Teresa de Jesús, San Francisco de Asís, San Martín de Porres, que ya se me fueron. Cupertino. San José de Cupertino, San Antonio de Padua, un montón de estos seres. ¿Cómo hacían para flotar el cuerpo en el aire? ¿Cómo puede ser que el cuerpo levite? Esto es porque se empezaban a meter en esta cuarta dimensión. Hay una práctica que se llama estados chinas, que está muy lejos de nosotros seguramente, en la que se puede meter el cuerpo en la cuarta dimensión y viajar por esa cuarta dimensión. Y estos seres, en un estado de éxtasis en la oración, sin darse cuenta, se empezaban a meter en esta cuarta dimensión y quedaban flotando delante de toda la gente y la gente decía, ¿estos locos qué? También muchos tenían teletransportación, que es lo que el catolicismo llama bilocación. San Martín de Porres, por ejemplo, estaba en Perú y lo veían en África. Decían, no, pues si este negro con la túnica y todo estuvo acá en África predicando y curando. Después lo vieron en Japón. Él mismo decía que él tenía sus formas de entrar al monasterio, porque se iba y no regresaba hasta la noche y el monasterio estaba cerrado. Y después lo encontraban durmiendo en la cama. Entonces decía, ¿este qué? Y decía, no, pues yo tengo mis formas de entrar. ¿Sí? Que son cosas que están muy lejos de nosotros. Son facultades o poderes que puede manejar una persona que ha alcanzado un grado elevado de santidad. Cuidado, también lo manejan los brujos esto. Personas con magia negra, eso es otra cosa. No se da por la santidad. Pero es una característica de la cuarta dimensión. También esos famosos agujeros negros del el Triángulo de las Bermudas, donde va un avión, desaparece. Está vinculado a esta cuarta dimensión. Pasemos al estudio de lo que es la quinta dimensión. La quinta dimensión es el mundo del alma. Es el mundo al que ingresamos, como ya lo hemos visto en otras conferencias, todas las noches cuando nos vamos a dormir. Si hacemos la práctica y nos desdoblamos, nos metemos en esa quinta dimensión. Y cuando morimos, obviamente, quedamos definitivamente en esa quinta dimensión. Perdemos el cuerpo físico, se le acabó el tiempo al cuerpo tridimensional. Entonces, ya no tenemos vehículo tridimensional, pues quedamos en la quinta dimensión, a espera de un nuevo vehículo. Aquí comienza el mundo de la eternidad, porque en esta dimensión no existe el tiempo. Estamos arriba del tiempo, la cuarta dimensión quedó abajo. Acá no hay tiempo, no hay cuerpo que envejece, que deteriora. Los volúmenes, digámoslo así, los cuerpos de esa dimensión no envejecen ni mueren, no hay tiempo. Por eso se llama la eternidad. El tiempo acá se ve de otra manera, se manifiesta de una forma muy distinta. Es mental. En donde pasado, presente y futuro se encuentran en un mismo momento. Algo difícil de entender, ¿no? Pasado, presente y futuro se encuentran en un mismo tiempo. Por eso en esta dimensión, la quinta dimensión, podemos investigar, por ejemplo, a través del desdoblamiento, cosas del pasado o cosas del futuro que van a ocurrir. Los famosos profetas de todos los tiempos se metían a la quinta dimensión y hacían sus investigaciones y decían cosas que después ocurrían, porque veían el posible futuro de la humanidad o de una persona, cosas que iban a pasar. Imagínense que Jesús, que existió hace más de 2000 años, 2021 años aproximadamente, dijo todas las cosas que están pasando ahora. ¿Cómo puede ser? Va a haber guerras, rumores de guerras, una multitud de falsos profetas que engañarán a mucha gente, muchos se presentarán en mi nombre diciendo yo soy el Mesías, va a haber terremotos, hambre, pestes en todas partes del mundo. Son las señales del final. ¿Cómo puede ser que un tipo hace más de 2000 años dice estas cosas que no están pasando y después 2000 años después empiezan a pasar? Porque estos seres manejaban esta quinta dimensión.
y podían tanto ir al futuro como al pasado, como los budistas o Buda, que conocía sus vidas pasadas. En esta quinta dimensión, de lo que nosotros podemos conocer cosas a través del desdoblamiento. Muchas veces en un sueño nos muestran algo, me ha pasado que en un sueño veo cosas y digo, y después las vivo. Y digo, esto yo ya lo soñé. Ya lo había visto, ya lo había soñado. Porque te está mostrando algo, estás viendo algo que después va a ocurrir en el futuro. Porque allá el tiempo es el tiempo antes del tiempo. Allá las cosas ocurren primero en la mente. Y después van pasando acá abajo. En esta dimensión nuestro desenvolvimiento es muy diferente. Somos ligeros, no tenemos un cuerpo carne y hueso. Podemos volar, podemos atravesar objetos, podemos transportarnos a la velocidad del pensamiento a cualquier parte. No tenemos que alimentar el cuerpo, es otra realidad. Existen muchas menos leyes, ahora lo vamos a ver. Tenemos que ver entonces que hay dos niveles en esta quinta dimensión. Un nivel inferior, se clasifica inferior, que es el nivel emocional, llamado bajo astral, y un nivel superior, que es el nivel mental o astral superior. En la parte emocional o bajo astral de esta quinta dimensión existen 24 leyes y en la parte mental 12 leyes. ¿Qué quiere decir esto? Que una parte es más sutil que la otra y que se dividen por su nivel de densidad, por las leyes que las rigen. Las emociones son más densas que los pensamientos, que la mente. En la parte emocional encontramos todas las emociones humanas y las emociones que hemos creado en nuestra propia alma, que frecuentamos nosotros, que nos gustan, como el resentimiento, el odio, la envidia, la angustia, la autoconsideración, la tristeza, la euforia, el romanticismo, la lástima, emociones a las que nos hemos apegado, que hemos desarrollado como yoes, parte de nuestro ego, que frecuentamos, que nos gustan, que nos agradan. Y en la parte superior encontramos las creaciones mentales que hemos desarrollado, que están vinculadas a las emociones también. Celos, avaricia, engreimiento, orgullo, preocupación, escepticismo, inseguridad, miedo, juicio, suposición, especulación. O sea, todas las cosas que hacemos con la mente. Todos los yoes que hemos creado en nuestra mente. Todo este material es muy importante porque este es el material para hacer el trabajo interior. En la quinta dimensión se realiza el trabajo interior. Sobre nuestras emociones, sobre nuestros pensamientos o estados psicológicos. Esto es el ego. El ego está en el alma, en la quinta dimensión. Hay que trabajar sobre estas emociones que acostumbramos frecuentar, a las que estamos apegados, nuestros deseos, pasiones, etc. Y sobre estos estados psicológicos, y muchos más, para liberar la conciencia del ego. Para desarrollar el alma, para despertar espiritualmente. ¿Vale? Bien. Esto sería entonces la quinta dimensión. Pasemos al estudio de lo que es la sexta dimensión. La sexta dimensión es un mundo espiritual, donde no existe el ego, no hay ego, no penetra el ego. Está por encima de la mente razonativa, de los pensamientos y emociones inferiores y egoístas que vimos recién. Es un mundo regido por muy pocas leyes, 6 leyes. Un mundo de plenitud y felicidad. No hay ego, no hay angustia, no hay pereza, no hay resentimiento, no hay preocupación, no hay nada. Es un mundo espiritual, un mundo de la conciencia, que podemos conocer a través de la meditación, también a través de la oración, entrando en profundos estados de concentración y relajación. No en una meditación vana, en la que me siento ahí y estoy ahí parloteando mentalmente, o haciendo nada, o en una oración mecánica. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Eso no me va a llevar a conocer la sexta dimensión. Y en una oración materialista en la que le pido a Dios dinero, un coche. Estamos hablando de un trabajo profundo, hay que aprender a meditar. Tanto meditación contemplativa del silencio como meditación reflexiva. Vamos entrando en estados cada vez más profundos de relajación, de concentración, y vamos metiéndonos en esta sexta dimensión. Y lo podemos comprobar y experimentar porque lo sentimos como eso que llaman el divino silencio, el amor que no es emocional,
paz, sosiego de la mente, una felicidad y una plenitud superior, donde surgen las virtudes del alma, virtudes espontáneas que no tenemos que fingir, no tenemos que luchar contra los defectos para desarrollar una virtud. Hay virtudes. Cuando uno tiene la conciencia en esta dimensión, hay valor, hay humildad, hay paciencia, hay tolerancia, no hay miedo, hay voluntad, espontáneamente. Para eso trabajamos, hacemos el trabajo interior, para ir liberándonos de todos nuestros egos y frecuentar más esta sexta dimensión. Para eso son las prácticas de meditación, de oración, de relajación. ¿Qué más? Desde esta sexta dimensión es de donde podemos despertar entonces, realmente despertar la conciencia. Tomar conciencia de nuestros defectos, no luchar contra ellos. Que me tengo que sacar esta ira, que ya no puedo más, que la pereza esta me tiene cansado, que cómo voy a hacer con la lujuria y No. Esto es tomar conciencia, llegar a comprender mi propia inmadurez, mis defectos, impactarme. ¿Sí? Es un impacto. Nunca me había dado cuenta que yo era una persona tan orgullosa. Nunca había visto hasta dónde me puede llevar la lujuria y el conflicto y lo que puede crear. Nunca había visto que yo era una persona tan tacaña o egoísta, pero al entrar en esta dimensión se empiezan a revelar las cosas, lo empiezo a ver, sobre todo en la meditación reflexiva que es para esto. Uno se va metiendo y va reflexionando y le van llegando flashazos, va viendo cosas de sí mismo muy fuertes, profundas, que lo llevan a despertar, comprender por qué soy así, arrepentirme sinceramente, no sentir culpa, sino arrepentirme sinceramente, lo que produce un cambio verdadero, poder perdonar a los demás y ver la falsedad de los conceptos y las creencias que aceptamos del televisor, del entorno, del medio social, que son falsos. Podemos despertar de todas esas cosas, adquirir un conocimiento objetivo, verdadero, de la vida, del propósito de la existencia, de todo. Penetrando en esta sexta dimensión. Bien, hacemos ahora el estudio de la séptima dimensión y última. La séptima dimensión también es un mundo espiritual. Es el más elevado de todos, el más sutil, llamado el mundo de la luz, la gran verdad, donde podemos entrar en contacto con ese famoso Padre que está en el cielo, llamado el íntimo, el Tao según Lao Tse, Brahman para los hindúes, el ser, Dios, a través de la práctica de la meditación, entrando en profundos estados de relajación y autoobservación. No se da a través del esfuerzo, de que me voy a sentar a meditar y no, que es que quiero alcanzar el íntimo y quiero alcanzar la iluminación y voy a alcanzar la iluminación, voy a llegar a la séptima dimensión. No funciona así. Puedo hacerlo en silencio y en el fondo tener un deseo de llegar acá, y eso así no funciona. Hay que estar en relajación, autoobservación, para ver toda la distracción que me sale con la que me identifico, el mismo deseo de querer llegar. Hay que soltar todo. Entonces uno llegará a experimentar esta séptima dimensión. ¿Cómo la puedo percibir? Por las mismas características de las que hablamos antes de la sexta dimensión, son los mundos espirituales. Por un estado de plenitud muy elevado, muy profundo. Y porque entro en contacto con la sabiduría divina. Aquí radica la sabiduría divina. Y empiezo a me empiezan a llegar comprensiones de la vida, de mí mismo, de la muerte, de la existencia, de tantas cosas intuitivamente. Porque empiezo a tener contacto con la sabiduría universal. Y ni siquiera sé de dónde vienen todas esas cosas. Y se la quiero contar a otra persona, y la otra persona me dice, sí, yo te entiendo. Pero no lo entiende. Porque esa persona, para ver lo que yo estoy viendo, se tiene que meter él a la séptima dimensión, meditar, hacer lo mismo. Solo recibe conceptos. Esto es una sensación intuitiva, que algo del fondo me dice, todo esto es una ilusión. Y otra persona puede decir, sí, es una ilusión. Nos vamos a morir, sí, nos vamos a morir, como decía mi mamá. Sí, todos nos vamos a morir. Es inefable, sí, no se puede expresar con palabras. Es inefable. No se puede expresar con palabras, es algo que uno con las palabras lo baja un poco, pero la otra persona lo tiene que sentir. Entonces se tiene que meter a esa séptima dimensión.
podemos experimentar a veces esta séptima dimensión o la sexta sin darnos cuenta. A veces estamos en la naturaleza tirados, porque la naturaleza tiene esa cualidad. Uno está en la naturaleza relajado así, y de pronto como que uno siente, "Oh, no me quiero ir más de acá". Siente uno una paz y empieza a ver cosas. Pero eso, cuando uno se aleja de ese sitio, de ese lugar, pues se va. El Buda, no sé si saben cómo alcanzó la iluminación. El Buda intentaba de todas las maneras alcanzar la iluminación. Y usaba todos los métodos. Y fue a Zeta y no comía nada y dejó sin respirar. No voy a alcanzarla, voy a alcanzar. Hasta que un momento se dio cuenta de que así no iba para ningún lado. Y se acordó de cuando era joven, que él estaba sentado bajo un árbol una vez y sintió una paz muy profunda. Y ahí sintió la misma paz y dijo, ese es el estado de la iluminación, que es el estado del medio, que no se puede llegar a través del esfuerzo, del deseo de querer alcanzarlo, que es un estado de libertad del ego, no hay ego. Obviamente hay que trabajar sobre el ego. Entonces estas son las 7 dimensiones. Como conclusión entonces, tenemos que ver 3 cosas fundamentales, como conclusión de toda esta conferencia. Uno, que una cosa son las dimensiones como mundos existenciales y otra cosa como niveles de conciencia. Una dimensión es un mundo existencial donde podemos existir, meternos, si me desdoblo, salgo en cuerpo astral, me meto a la 5ª dimensión, al plano emocional o al plano mental, perfecto. Cuando me muero me voy a un mundo superior, si tengo el grado de santidad me podré ir a un mundo espiritual, me puedo ir para abajo, no sé, eso es meterse en un mundo. Otra cosa es experimentarlo como un nivel de conciencia. Aquí y ahora yo mismo puedo estar en la 3ª dimensión, pero puedo tener mi conciencia en otra dimensión. ¿Dónde la puedo tener? En la 5ª dimensión. ¿Cómo sé que mi conciencia está en la 5ª dimensión? Porque se siente paz. No, la dimensión no se siente paz. No, yo a full. En la 5ª dimensión está la mente y las emociones. ¿Sí? Sentimiento y pensamiento. Que puede ser, hay una parte que puede ser útil, porque la mente puede ser utilizada para proyectar algo que voy a hacer, la emoción también, pero generalmente cuando estamos en la 5ª dimensión estamos en yoes, en preocupación, en ansiedad, recuerdos del pasado, victimización, sufrimiento por cualquier cosa. Esa es la 5ª dimensión. Simplemente pensando en miles de cosas. Puedo ir en el coche y estoy pensando en mil cosas, lo que tengo que hacer, esto, lo otro. Estoy metido en la 5ª dimensión. Puedo vivir en la 3ª dimensión y pasármela más en la 5ª dimensión que en la 3ª, realmente, porque estoy metido todo el tiempo pensando allá. Puedo estar en la 3ª dimensión y frecuentar mundos espirituales. Y la persona de afuera, una persona que te ve de afuera, no lo vas a ver nunca, porque es algo interior. ¿Cómo frecuento esos mundos? Porque practico la autoobservación, porque practico la meditación, porque practico la oración, porque practico la contemplación, la relajación, la calma. Entonces frecuento esos mundos, estando acá en la 3ª dimensión. Si frecuento placeres intensos del cuerpo, entonces mi conciencia baja, pero hasta la 3ª dimensión y más abajo. Porque cuando frecuento placeres intensos en el cuerpo, entonces la conciencia, no sé si les ha pasado, baja hasta acá. ¡Pra! Y uno siente la densidad de la materia. Pues dependiendo de lo que haga, estoy en una dimensión o en otra. 2. El trabajo de despertar se realiza en la 5ª dimensión y se realiza desde la 6ª y 7ª dimensión. ¿Qué era la 5ª dimensión? Las emociones y los pensamientos, todo el ego. El trabajo de despertar se realiza ahí, en la 5ª dimensión. También estamos acá haciéndolo en la 3ª dimensión, practicando, meditando, pero realmente el trabajo se realiza ahí adentro, desde la 6ª y 7ª. ¿Por qué? Porque desde la 6ª podemos observar, comprender, tomar conciencia, conocernos a sí mismos, arrepentirnos, cambiar verdaderamente. O de la 7ª también, recibimos la intuición, empezamos a comprender muchas cosas. Y por último, número 3, el trabajo de despertar, al ser interno, no siempre se ve expresado en cosas externas. El trabajo de despertar es mayormente interno, entonces no siempre se ve expresado en cosas externas. A veces sí, a veces no. Y esto puede causarnos una sensación de que no estamos haciendo nada. Porque uno hace a veces una meditación y alcanzó un progreso, comprendió cosas, se liberó de defectos, pero afuera no se ve nada. Uno hace una oración y tuvo una experiencia mística y dijo, uy, increíble esto.
pero afuera no gané más dinero, no se ve nada. Uno trayendo un defecto, le iba a contestar a una persona con ira y no le contesta, y se come el yo y lo trabaja, y eso es una gran trascendencia, pero afuera no se ve nada. No me pusieron una túnica espiritual, no tengo un grado superior en una escuela, no nada. Y eso puede hacerme sentir de que no estoy creciendo realmente. Y por eso el Buda, que era un gran sabio, decía: no pienses que no pasa nada por no ver tu crecimiento. Los grandes cambios se dan en silencio. Quiere decir que los grandes cambios muchas veces no se ven, son silenciosos, se dan por dentro. Y afuera no está pasando nada. Obviamente no hay que malinterpretar esto y decir, bueno, entonces no hay que hacer nada. Porque si no, nos vamos para el otro lado. Es una manera de que no sintamos, sí, bueno, confiemos y no nos sintamos mal. No te sientas mal de ver que, o sea, si estás trabajando, pues va a haber cambios. Algo habrá. Claro. Pero son internos, no se ven afuera, no tengo una empresa, no estoy creciendo, la gente tal vez no me reconoce, porque es un cambio interno. ¿Vale? ¿Qué preguntas, qué dudas tienen o qué no ha quedado claro? Se